Todos y todas podemos sentir afecto y lealtad por nuestro origen, pero ¿qué pasa cuando un grupo de personas se cree superior a los demás por su herencia cultural, su religión o incluso por su color de piel o sus características físicas? Esta terrible forma de pensar sirve como excusa para la discriminación y el abuso. Hoy exploraremos cómo surgió esta ideología y por qué, aunque la creíamos relegada al pasado, está resurgiendo en el mundo actual. ¿Qué es el supremacismo y por qué sigue existiendo? El supremacismo se define como un sistema de creencias de que cierto grupo es superior a todos los demás y debería tener autoridad sobre ellos, y lo más común es que este grupo ya esté en una posición de mayor poder y privilegio. Claro que pertenecer a un grupo privilegiado no convierte a alguien automáticamente en supremacista. Muchas veces los supremacistas son solo la porción más ruidosa y extremista, pero el resto del grupo sí que obtiene los beneficios. Puede ser que este grupo se identifique por su cultura. Por ejemplo, los antiguos griegos consideraban bárbaros a todos los que no eran capaces de hablar griego. O por nacionalidad, la antigua China se consideraba a sí misma el centro del mundo y a los países vecinos los consideraba como vasallos. También en la India antigua se consideraba a los extranjeros gente sin honor ni educación. La justificación supremacista también puede ser religiosa. Durante la Edad Media estaba generalizada la creencia de que el cristianismo era la única religión verdadera, lo que motivó guerras como las cruzadas y discriminación hacia minorías como los judíos, mientras que ciertas facciones del judaísmo argumentan que son el pueblo elegido por Dios y que ese privilegio les da derechos que no tienen otras religiones, como quedarse con las tierras de los demás. También se puede denominar supremacismo al machismo, que arguye que los hombres deberían tener autoridad sobre las mujeres y ellas quedar relegadas al trabajo doméstico. Una de las formas de supremacismo más recientes es el racismo, la creencia de que la superioridad la otorga el origen étnico y la herencia genética que se manifiesta en rasgos físicos como el color de la piel. El más notorio de estos casos es el llamado supremacismo blanco, una ideología que dice que las personas de raza blanca son más inteligentes, civilizadas y con una cultura más valiosa. Ahora sabemos que obviamente esto no es cierto y que ni siquiera el concepto de raza tiene validez científica. La humanidad no se divide en razas, pero en el siglo XVII y XVIII, los blancos que se beneficiaban del tráfico de esclavos que existía desde el siglo XVI crearon teorías que afirmaban que la llamada raza blanca era inherentemente superior y las personas de origen africano inferiores para justificar su explotación. A esto le llamamos racismo científico, uno de los peores ejemplos de mala ciencia. Johann Friedrich Blumenbach clasificó a los humanos en 5 grupos, colocando a su propio grupo, obviamente, en la cima. Luego, Samuel George Morton se puso a medir cráneos y postuló que, por su tamaño, las cabezas de los blancos contenían cerebros más inteligentes, lo que, por supuesto, es falso. Estas nociones después fueron usadas para justificar movimientos tan nefastos como el nazismo y su pretendida superioridad aria y la pureza de la raza. Pero ¿de dónde vienen estas ideas tan absurdas? Bueno, para empezar, la teoría de la identidad social explica que los seres humanos definimos nuestra identidad en gran parte a partir de los grupos a los que pertenecemos. Y, por supuesto, nos gusta pensar cosas positivas del grupo con el que nos identificamos. Hasta aquí todo bien, pero según esta teoría, definimos nuestro grupo en oposición a los otros grupos. Por lo tanto, tendemos a acentuar lo que percibimos como positivo en nuestra propia colectividad, endogrupo, y atribuimos lo negativo al colectivo ajeno, exogrupo. Si nosotros somos los inteligentes, los otros son estúpidos. Si nosotros somos trabajadores, entonces los otros deben ser perezosos, y así con todo. Esto crea un sentido de orgullo de pertenencia y un sentimiento de superioridad. Pero para crear una auténtica ideología supremacista suele haber otra motivación: la económica. Y es que el abuso y la explotación suelen venir primero y la justificación después.
Volvamos, por ejemplo, al comercio de esclavos transatlántico. Para que la economía de Inglaterra y luego de Estados Unidos creciera a través del cultivo del algodón, el azúcar y el tabaco, fue clave el uso de la mano de obra barata de las personas africanas, lo que conllevaba un trato degradante, violento e injusto. Entonces era necesario justificar este tratamiento argumentando que la gente de África ya estaba degradada, que la esclavitud era su condición natural y que incluso ese sistema social era un mandato de Dios que contribuía a civilizar a esa raza. Pero lo que hubo al principio fue el negocio. Las creencias racistas se desarrollaron para justificar el interés propio y la codicia. Pero lo impresionante es que aunque hayamos dejado atrás sistemas tan extremos como la esclavitud, persisten los prejuicios en nuestra cultura y esos prejuicios perpetúan la injusticia. Una manera en la que se perpetúan es a través de políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta los años 60 existía el redlining, una política que impedía a las personas de origen africano comprar casas en ciertos vecindarios, lo que las mantenía con viviendas de mala calidad y sin las oportunidades de educación y de generar riqueza que sí tenían sus compatriotas blancos. Y aunque esa política ya se eliminó, sus consecuencias persisten hasta la actualidad. Otra manera en la que se perpetúan los estereotipos es mediante los medios de comunicación. Por poner un ejemplo, la representación de personajes negros en los cómics en un principio era muy racista y luego, aunque positiva, muy escasa y controversial. Eso ha ido cambiando a últimas fechas. Pero pensemos en otro grupo. En las últimas películas que has visto, cuando aparecen personas de ascendencia árabe o de religión musulmana, ¿qué tipo de personajes interpretan con más frecuencia? ¿Te crees que la mayoría de ellas son así? ¿Y cómo son representadas las personas latinoamericanas? El prejuicio y el estereotipo siguen existiendo, pero los seres humanos tenemos un sentido de justicia y moralidad. ¿Cómo es posible que una persona maltrate, rechace, desprecie o incluso intente exterminar a otros solo porque no comparten algunas de sus características? Hay varios mecanismos psicológicos que consiguen hacer el truco. Por ejemplo, la difusión de la responsabilidad hace que cuando el daño es causado por un grupo de personas, la culpa parece repartirse entre todas y disolverse. Algo parecido a lo que pasa con el sesgo de arrastre que los hace pensar que si muchos piensan lo mismo es porque están en lo correcto. La justificación moral los hace pensar que aunque el daño que se haga sea atroz, está justificado porque se hace en aras de un bien o una meta más grande o para evitar un mal mayor. La deshumanización de la víctima es una estrategia muy usual. Es más fácil infligir daño si se piensa que la otra persona no es del todo humano. Eso se logra llamándolos salvajes, animales, subhumanos, plaga, etc. Culpabilizar a la víctima consiste en afirmar que el grupo o persona agredida se ganó el sufrimiento que se le está infligiendo como si fuera una consecuencia natural de sus acciones y no un acto de crueldad contra su propia existencia. En la actualidad siguen existiendo las ideologías supremacistas, pero su forma de expresarse ya no es tan evidente o explícita. Es cada vez más raro, aunque no imposible, escuchar frases que digan que cierto grupo étnico o social es inferior, así que su discurso toma estrategias menos directas. Una de ellas es la autovictimización. Aunque el grupo ya tiene más poder y privilegios, se presenta como amenazado u oprimido cuando los demás piden tener derechos iguales. Así, por ejemplo, grupos de hombres blancos que tienen ventajas al solicitar empleo o acceder a puestos políticos y obtienen penas menos graves cuando cometen delitos, se sienten amenazados cuando personas de otras etnias o géneros empiezan a tener sus mismos derechos y hasta inventan que hay una conspiración para reemplazarlos a todos. O una nación colonialista justifica sus invasiones a otros pueblos aduciendo que se trata de su derecho a defenderse. Otra estrategia es la de los eufemismos. Se trata de usar lenguaje indirecto o codificado para describir algo ofensivo o injusto, minimizando su gravedad o haciéndolo parecer más aceptable. Un racista puede decir que separar a los habitantes de una ciudad por color de piel no es segregación, sino que se trata de respetar las diferencias culturales para evitar conflictos. O la idea de un político de hacer grande al país otra vez puede parecer muy bonita,
pero implica volver a un pasado en el que se discriminaba a las personas no blancas, las mujeres no tenían derechos y las personas con orientaciones e identidades diversas debían ocultarlo o arriesgarse a sufrir maltrato. El supremacismo ha estado presente en tantos lugares y en tantos momentos de la historia que podríamos creer que es inevitable, pero no es así. ¿Cómo podemos combatirlo? No es sencillo, pero aquí van 4 cosas que podemos hacer. 1. No quedarnos callados. Cuando alguien sea discriminatorio en su forma de hablar o haga chistes burlándose de minorías, hay que dejar en claro que no nos parece gracioso y que no estamos de acuerdo con lo que está implicando. 2. Procurar el diálogo y la convivencia con personas diferentes a nosotros para darnos cuenta de que en lo esencial somos muy parecidos. 3. Abordar las desigualdades sociales y económicas que son el problema de fondo. Hay que eliminar las trabas que impiden a personas históricamente discriminadas acceder a la educación, a buenos salarios y a disfrutar de derechos plenos. 4. Fomentar la conciencia. Hacer uso de la educación para promover valores de convivencia e inclusión, así como promover el pensamiento crítico para darnos cuenta cuando los medios de comunicación nos presentan prejuicios, estereotipos y discursos de odio. Crear y promover el arte y los medios que muestren representaciones positivas de la diversidad. Es necesario que todas y todos nos demos cuenta de que mientras podemos sentirnos honrados de pertenecer al grupo que pertenezcamos, la dignidad que tenemos como seres humanos no depende de nuestro origen étnico, ni de nuestro género, ni de nuestras capacidades físicas o diferencias mentales. Vamos construyendo un mundo donde tengamos el mismo acceso a los bienes materiales y culturales y podamos convivir en paz y armonía. Curiosamente. Comparte este video con quien creas que tiene curiosidad sobre este tema y nos encantaría conocer tus comentarios. Recuerda regalarnos un like y suscribirte para recibir notificaciones haciendo clic en la campanita. Y si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo mediante el botón unirse o en patreon.com/curiosamente. En agradecimiento podrás ayudar a elegir los temas o aparecer en los créditos.